buenas noches, ¿cómo están? Problemas técnicos con la cámara, se me fue la cámara de la compu, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a empezar. Primero, relajándome un poquito porque si no, no les puedo contar todo lo que les quiero contar. Ojalá y puedan entrar las chicas. Qué pena, tuve que cambiar salirme de la transmisión, empezar con esta otra. Entonces el link que teníamos de la transmisión, pues obviamente ya cambió. Eh, Ahí en el Instagram les pusimos el nuevo link por si, bueno, de todas formas, la grabación queda por acá, entonces ahí la estaremos compartiendo. Ojalá que muchas tengan acceso para poder compartir un poquito este tema de la mecánica que lamentablemente se ha convertido en un tema de hombres y a las mujeres nos han dejado un poco por fuera, pero habemos personas como Lucy la mecánica que tiene más de 30 años de experiencia en el tema automotriz y que ahora comparte con las mujeres. Ahora les comparto toda mi historia, todo lo que me gusta de la mecánica y pues aprender un poco que la máquina al fin y al cabo es una máquina y que si le damos el cuidado, el mantenimiento adecuado, pues eh, tal vez nos sabremos por ahí unos poquitos de dolores de cabeza. Vamos a ver, por ahí creo que ya va entrando gente. Déjenme saber si se escucha bien, si se ve bien. Me quedó un poquito torcida la cámara porque tuve que cambiar a la cámara del teléfono y perdón que vuelvo a ver para arriba y para abajo. Bueno, vamos a ver si se ve y se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias por la retroalimentación, por la paciencia. Eh, a veces nos cuesta un poquito este tema de la tecnología, así que ahí las disculpas del caso. Pero bueno, vamos a ir entrando. La idea de hacerlo por acá eh, en el canal de YouTube, pues obviamente también es para que me colaboren un poquito en que entren, ojalá que se suscriban al canal, que compartan, que le den like, que haya movimiento, porque así me ayuda pues a generar un poco más de visibilidad, que es lo que queremos, para poder llegar a más mujeres y que más mujeres pues se sientan identificadas con el tema, que se sientan en libertad de preguntar, que se sientan en libertad de conversar entre amigas sobre el tema automotriz, como ya muchas de las que han ido a los cursos lo están haciendo, ya se sientan y conversan, hablan con sus familiares, les dan recomendaciones porque han logrado aprender bastante del tema automotriz yendo al curso con Lucy, porque es bastante lúdico. Vamos a ver, por lo menos ya tenemos ahí un poquito de público, entonces creo que ya podemos pues empezar y ya se me baja un poquito la adrenalina. Bueno, yo quería iniciar el día de hoy contándoles una historia de niñez. Siempre que me han preguntado que por qué estudié mecánica, yo cuento la misma historia de la muñeca, pero hoy voy a contarles algo un poco diferente, algo más personal. Yo digo que lo que a nosotros nos inculcan en la niñez, lo que nuestros padres nos van y lo que vemos, la retroalimentación que tenemos en la niñez, nos ayuda de alguna u otra forma ya de adultos. Y nosotros no nos damos cuenta de eso sino hasta que crecemos. Bueno, yo le di muchos dolores de cabeza a mi mamá porque, bueno,
tuvo que correr con tantas cosas, porque a mí se me ocurrían tantas ideas para jugar que ustedes no tienen idea. Mi mamá ya no está con nosotros físicamente, pero yo le agradezco cada día todo lo que ella y gracias a lo que ella me dejó ser, es que yo me convertí pues en lo que soy hoy en día. La historia. Resulta que creo que esto muchos se van a identificar porque yo en clases terminaba muy rápido las cosas y era sumamente hablantina, sumamente hablantina. Entonces, cuando mi mamá iba a recoger las notas, la maestra siempre le decía, muy inteligente, le va muy bien en todo, pero como termina rápido, me distrae a los demás porque se va a hablar con los otros compañeros. Entonces, mi mamá no me regañaba por eso, ni me regañaba, ni me castigaba, nunca hizo del tema algo negativo, sino que me enseñó a dibujar unas flores, unas rosas. Y me decía, cuando usted termina, póngase a dibujar flores en el centro del cuaderno, porque si lo hacía en las últimas hojas y tenía que arrancar las hojas, pues se me arrancaban las de adelante. Entonces siempre me decía, hágalo en el centro del cuaderno. Entonces, esta historia, ¿por qué se las cuento? Porque yo creo que lo que nosotros, la forma en que manejamos o la forma en que dejamos ser libres a los niños es lo que va a dejar que desarrollen realmente lo que les gusta hacer en el futuro. Entonces, de ahí viene el tema de que Lucy, pues, siempre hizo lo que quería. ¿Y qué quería Lucy? Ser mecánica automotriz. Y él 30 años después acá, enseñando a otras mujeres sobre el tema automotriz. Vamos a ver. Muchas están aquí porque quieren conocer y no han tenido la oportunidad de ir a los cursos que yo imparto o algunas de las charlas que por ahí he logrado impartir en algunas empresas. Entonces, hoy les voy a compartir para no hacerlo tan largo y para poder ahondar un poquito, voy a compartir unos mitos que hay sobre el tema automotriz. Como les dije, al final y al cabo el carro, bueno, yo soy especialista en motores de combustión interna. No hablo mucho del tema de los carros eléctricos porque aparte de que es un tema muy nuevo, yo no tengo tanto conocimiento. Estoy en proceso de aprender un poquito, pero mi especialidad es los carros de combustión interna. La flotilla en general en Costa Rica es muy nueva, pero aún así tenemos carros bastante viejitos. Todavía circulan carros de 15 años y hasta 20 años de antigüedad. Y esos, pues obviamente al estar más viejitos, necesitan un poco más de cuidado y estar al tanto del mantenimiento preventivo. Ahora, el tema de los mitos. Al ser una máquina, pues obviamente las mujeres le tenemos muchísimo miedo al carro, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una máquina y los hombres son los que se encargan de la máquina. Pero cuando empezamos a conocer, cuando empezamos a entender cómo es que funciona, pues nos cambia un poquito el chip. Entonces, cuando las chicas llegan al curso, yo siempre les digo, humanicemos el carro. Entonces, veamos el carro como un bebé que llora, que grita, que patalea, que hace sus berrinches, pero también se porta bien. Entonces, al compararlo un poco con el comportamiento humano, pues logramos entender a veces algunas de sus partes, de por qué le da calentura, de por qué hace berrinches, etcétera. Los mitos en el vehículo se han venido heredando porque el abuelo le enseñó al papá y el papá le enseñó, ¿verdad?, al que sigue y todo lo que aprendió lo hemos ido heredando desde
a ver, desde la propia experiencia, pero muchas veces sin la parte técnica y sin la parte que explica el por qué sí y el por qué no. Y una de las cosas que me gusta siempre recordarles es que los carros que tenemos hoy en día son muy diferentes a los que había hace 30, 40 años atrás. Entonces, no podemos seguir utilizando o aplicando esos mismos mitos que tenían los abuelos con los carros de hace 30 años atrás, porque precisamente la tecnología nos ha llevado a una mejora bastante grande en el tema de los motores de combustión interna. Entonces, bueno, hay todo un tratamiento que yo siempre lo hago en los cursos de cómo es que funciona el motor y por qué se utiliza el coolant y por qué se utiliza el aceite. Obviamente, al ser una charla, pues no les puedo explicar el funcionamiento y tengo que pasar directamente al uso propiamente de estos lubricantes. Son sumamente importantes porque dentro del motor se genera muchísima fricción, lo cual genera desgaste, genera calor y pues obviamente ese es el enemigo número uno del motor de combustión interna. Y esos precisamente son a quien nosotros le tenemos que dirigir mayormente nuestra atención. Entonces voy con el primer mito. Los abuelos decían que el coolant no era necesario, el coolant, aceite, líquido refrigerante, anticongelante. Cada uno de los líquidos dentro del carro tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Todos los líquidos que ustedes vean, todos los aceites, el líquido de frenos, el líquido refrigerante, todos los líquidos que hay en el motor tienen una serie de componentes y yo siempre hago la analogía con el queque. El queque tiene muchísima, un queque se hace con harina, leche, huevos, vainilla, azúcar, ¿verdad? Tiene una lista de ingredientes, pero no todos los queques saben igual, porque cada persona tiene su propia receta para elaborar ese pastel o ese queque. Entonces, pasa lo mismo con todos esos líquidos, tienen propiedades. Entonces, resulta que el coolant, por ejemplo, hace muchos, muchos años, cuando llegó aquí a Costa Rica, se le decía anticongelante. Entonces, ¿qué decían los abuelos? Como aquí no cae nieve, no necesitamos anticongelante. Entonces se utiliza agua del tubo del grifo, porque no es necesario el anticongelante. Pero aparte de ser anticongelante, tiene muchísimas más propiedades. Y las necesitamos, por ejemplo, tiene antioxidantes. El agua por sí sola va a oxidar, entonces necesito que no haya óxido dentro del motor. El agua que usamos nosotros del grifo tiene muchísimos minerales. No sé si ustedes han visto que en el grifo se hacen unos granitos, ¿verdad? Que es la sulfatación que se hace. Bueno, no queremos esos granitos dentro del motor. Entonces, igual, necesitamos un líquido que sea especial para controlar la temperatura, para que no se me oxide, ¿verdad? Hay una lista bastante grande y por eso es tan importante y sumamente importante el coolant. No es un agua teñida como he escuchado algunos mecánicos por ahí, no es o sea, no, es exactamente un componente de 50% de coolant puro y 50% de agua y ojalá agua destilada. Por eso es que eso lo hacemos en el taller o incluso ahora venden el coolant, el líquido refrigerante ya preparado. Algo sumamente importante que se debe saber de todos los líquidos del motor y del vehículo en general es que ellos son cíclicos, están ahí, cumplen una función y vuelven al depósito,
cumplen una función y vuelven al depósito. Si falta, si yo reviso el coolant y falta coolant, si reviso el aceite y falta aceite, si reviso el líquido de frenos y falta líquido de frenos, eso me lleva a mí a pensar de que es un síntoma de que algo no está bien con ese bebé. O sea, los líquidos nunca deberían de ser consumidos porque ellos cumplen la función y vuelven al lugar donde salieron, al depósito. Entonces, cuando hay un faltante es porque algo no está bien con ese bebé. Entonces ya me está empezando a dar los primeros síntomas. Por eso es tan importante ser constante en revisar esos niveles y saber que el nivel realmente está bien dentro de ese componente. Bueno, volviendo al tema del mito, entonces realmente es un mito, o sea, no es bueno poner solamente agua. ¿Cuándo pongo agua? Si tengo una emergencia, si yo me quedé completamente sin líquido, estoy en un lugar muy incómodo, eh, y puedo rellenar y la fuga no es tan grande como para que no, cuando echo el líquido no se me va a derramar completamente, entonces en esa oportunidad para salir de eso puedo usar solamente agua, pero es en una condición extrema. De lo contrario, no debería de permitir que mi motor tenga únicamente agua, porque el agua le va a provocar los daños que ya les expliqué. Aparte de que el agua hierve a 100 grados y el calentamiento que se genera por fricción dentro del motor muy rápidamente va a llegar a los 100 grados y va a hacer ebullición. Todo esto va a generar presión dentro del sistema, entonces el coolant me ayuda a que la ebullición del agua sea de ese líquido sea mayor a los 100 grados. ¿Ven? Por lo que es importante también. Entonces, igual me ayuda a regular la temperatura. Así que a usar coolant en esos motores. El segundo mito también tiene que ver con el sistema de enfriamiento del motor. ¿Cuál es? Quitar el termostato. Bueno, por la experiencia de vida, más o menos como a los 100,000 kilómetros, en casi todos los carros empieza a fallar el termostato. Entonces, cuando el termostato se pega, lo correcto es sacar el termostato y poner uno nuevo. Pero muchos mecánicos dicen, quitemos el termostato. Igual es un mito heredado, o sea, no solamente el mecánico, también viene de los abuelos, ¿verdad? El termostato no sirve para nada, nos dicen. Pero resulta que el termostato, bueno, es un regulador de la temperatura. El motor tiene que trabajar en una temperatura ideal, igual que nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros incluso tenemos un termostato. Tenemos que trabajar a una temperatura ideal. Entonces no podemos estar ni arriba ni abajo de esa temperatura ideal. Entonces, vamos a ver que me están haciendo una pregunta antes de seguir. Dice Carol Rojas, el coolant vence. Yo compré el galón de mi carro, pero solo 2 veces en 4 años le he tenido que rellenar un coolant. Un poco. Ahí tengo el galón, espero no tenga vencimiento. Vean, prácticamente cualquier líquido está expuesto a dañarse. Vamos a ver, voy a darles el ejemplo que yo siempre a mí me gusta mucho trabajar con analogías. El ejemplo que yo les doy en el curso. Si yo cojo una caja de leche y la pongo en la refri y la dejo 6 meses dentro del refri, cuando llego y la saco, esa leche va a estar en malas condiciones, a pesar de que tiene procesos, porque ahora toda la leche trae procesos, está con temperatura regulada porque está dentro del refrigerador, pero hay humedad, hay bacterias, ¿verdad? Entonces me va a descomponer ese líquido. Es lo mismo, cualquier líquido que yo tengo con más del tiempo estipulado, se va a poner malo.
vamos a ver, en todos los carros, en el manual del carro dice cada cuánto yo debería de cambiar y reemplazar o revisar cada uno de los componentes. Sin embargo, yo les puedo decir que por recomendación sería bueno cada 2 años que el mecánico bote completamente líquido y vuelva a poner nuevo. Así que lamentablemente ese coolant que usted tiene ahí es probable que ya no tenga esas propiedades. Es igual, chicas, piensen como en, qué sé yo, una crema que uso yo para la cara y que la tengo ahí guardada, no sé, por 2 años y se me había olvidado y la saco. ¿Ustedes se animarían a ponerse esa crema en la cara? Le puede generar manchas, le puede generar, no sé, ¿verdad? O sea, yo no me atrevería a hacerlo. Eh, hay que pensar, muchas de las cosas que pasan en el carro es sentido común. Lo que pasa es que al ser una máquina, pues ahí es donde viene el tema de que nosotras no, ¿verdad? No, como que no analizamos bien, pero es lo mismo. O sea, si yo tengo ese culan ahí, ¿por cuánto me dijo? 4 años. Creo que qué triste, pero gracias, sí, qué triste, pero es así, vean, yo les digo a las chiquillas en el curso siempre, es un bebé, permítanme decirles que nadie las obligó a tener ese bebé. Es un bebé muy caro de mantenimiento, así que es importante conocer todos estos detallitos para darle un buen mantenimiento y darle las cosas que el bebé realmente necesita, que no lo vayamos a intoxicar. Bueno, sigo con el termostato. Entonces, resulta que muchos dicen que hay que quitar el termostato y no volverlo a poner. Y eso es un gran error, porque entonces el carro no va a regular la temperatura. Si se calienta, se requete calentó y no hubo quien lo calentara. Y si no llegó a la temperatura ideal, que bueno, eso es más difícil que, no, que quede frío, a que llegue que sobrepase el calor, pero sí puede pasar y principalmente las personas que viven en lugares muy fríos, qué sé yo, allá por Coronado, allá en Cartago, arriba Tierra Blanca, ¿verdad? O sea, allá en la zona de Los Santos. Es complicado, o sea, sí se necesita ese termostato. Es sumamente, es un componente que si se puso es porque, perdón, es porque realmente ese bebé lo necesita. Así que no permitan, porfa, que le quiten el termostato. Si se les dañó y por una emergencia lo tuvieron que quitar en la calle, perfecto, pero luego compran el termostato que lleva y se le va a poner a ese motor. Vamos con el tercer mito. Cambiar la viscosidad del aceite. El tema con la viscosidad, vamos a ver, el aceite es como la sangre de nosotros. En ese bebé, pues el aceite es su sangre. Yo, por ejemplo, soy del tipo A positivo. ¿Qué pasa si a mí me ponen un tipo de sangre que no es A positivo? ¿Verdad? Me va a pasar mil cosas y me puedo morir. Es lo mismo con el carro. O sea, si él nace con un tipo de sangre, con ese tipo de sangre debería de morir. Entonces, ¿qué significan los números del aceite? Por ejemplo, 10W30. El 10 es la viscosidad cuando el motor está frío, el W es de winter y el 30, 10W30, dije sí, ¿verdad? 10W30, el 30 significa la viscosidad cuando el motor se calentó, porque el calor siempre va a modificar las cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo a ese 10W30 le cambio porque es
algo que no sé por qué todos han dicho, todos los mecánicos y un montón de lugares dicen que cuando llega a los 100,000 kilómetros le cambio a 20W50, sin haber hecho una prueba para realmente saber si ese motor lo amerita. Ese aceite, o sea, es más grueso. Entonces, si mi motor no tiene, si yo le he dado un mantenimiento perfecto durante sus 100,000 kilómetros, le he cambiado el aceite, el coolant, todo lo que él necesita y todo lo que él amerita en los tiempos que el manual me dice que yo lo tengo que hacer, ese motor está en excelentes condiciones. No debería de pensar que ya porque llegó a los 100,000, es lo mismo que yo voy a cumplir 50 el otro año. Entonces, solo porque cumplo 50, entonces ya debería de pensar que tengo osteoporosis, que tengo, no sé, una lista enorme de cosas que le van a ir a dar a uno cuando sea adulto mayor, pero no es cierto. O sea, no es que todas las personas vamos a padecer de eso. Alguna cantidad de personas se les hace unos exámenes y se llega a la conclusión de que ese problema lo tiene. Bueno, es lo mismo. O sea, yo no tengo que pensar que porque llegó a 100,000 kilómetros ya ese motor ya está todo estirado, ya no. O sea, debería de hacerle una serie de análisis primero y paliativamente, si realmente está malo, ya le voy a contestar. Paliativamente, si eso está muy estirado el motor, entonces ahí sí yo le pondría un aceite más grueso, pero tendría que tener en mi mano el TAC, por así decirlo, ahora los exámenes que a mí me aseguren que realmente eso está mal. De lo contrario, lo que yo debo de hacer es hacer los cambios de aceite cuando corresponde y con la viscosidad que tiene mi bebé. Vamos a ver qué dice Lucy. Dice, ¿cómo sabe uno el aceite si en la agencia no le dicen a uno y uno quiere llevar el mantenimiento fuera de la agencia? Vea, o sea, eso no es como que él quiera o no quiera decir, o sea, primero en el manual viene cuál es la viscosidad del aceite de su carro. De fijo en el manual, se lo prometo que en el manual viene. El manual dice la viscosidad del aceite de su carro. Y después, probablemente, si ya se lo han cambiado, en la facturación debería de decir, y si no, es obligación del lugar poner un sticker y en el sticker dice, viene toda esa información, viene la marca de aceite que usaron, el kilometraje que tenía el carro y la viscosidad del aceite. Toda esa información tiene que estar ahí, si no, de ahí tenemos material como para ir a la oficina del consumidor y decir que no nos están dando la información que nosotros por la que estamos pagando. O sea, es todos los lubricentros, todos los talleres, en todo lugar donde usted hace cambio de aceite, le tienen que poner el sticker en la esquina del parabrisas donde viene toda esa información. No se la pueden negar. Ok. Vamos a ver, les dije, bueno, ya hablamos del coolant, ya hablamos del termostato, hablamos de la viscosidad del aceite. Como les dije, con el tema de la leche, ¿verdad? El aceite se cambia por tiempo o por kilometraje. Aquí voy a ampliar un poquito con el tema, no solamente con la viscosidad, porque es muy común este tema. El mecánico saca la varilla y ve el aceite negro y dice, ese aceite está quemado, tiene que cambiarlo ya. Y ese ha sido uno de mis pleitos durante todos estos años, porque no es cierto que yo puedo ver el aceite, tocar el aceite y olerlo y sentirlo y chuparlo y decir ese aceite está malo. Eso no es cierto. Eso equivale a que yo tome una gota de sangre de ustedes y la chupe y les diga, vamos a ver, los triglicéridos están en tanto, el colesterol
fatal. El azúcar, o sea, cuando usted quiere saber cuál es el estado suyo de salud a través de sangre, usted va a un laboratorio, se hace un laboratorio y le dicen los números que tiene. Es lo mismo. O sea, si yo quisiera saber cómo realmente está mi motor, tengo que sacar una muestra de aceite, llevarla a un laboratorio y que me hagan ese análisis. De lo contrario, no hay nadie que pueda decirme. Lo más que les puedo aceptar es que a veces huele a cuando se pasa la gasolina, que ya eso es un síntoma muy grave, cuando se pasa la gasolina al aceite, que yo pueda oler y que huele a gasolina. De lo contrario, no hay forma. Uno de los componentes de estos ingredientes que les estaba diciendo que tienen todos los líquidos, que tiene el aceite, es que tiene detergente. ¿Y para qué sirve el detergente? Para limpiar, para lavar. Entonces, cuando yo vacío el aceite viejo y pongo aceite nuevo, si ese aceite tiene una muy buena capacidad de detergencia, ¿qué es lo primero que va a hacer en mi motor? Lo va a limpiar. Entonces, muy rápido se va a poner oscuro. Tal vez no en el mismo instante, pero a los días probablemente ya se va a poner oscuro. Entonces eso no es un indicativo de que mi aceite está malo o no está malo. Por eso hay que ser muy exactos. O sea, se cambia por tiempo o por kilometraje. Y eso viene en el manual. Hay que analizar cada cuánto son, ¿verdad? Cada cuánto kilometraje o si es 6 meses o cada año que yo debería de revisar para hacer el cambio de aceite en el motor de mi vehículo. Y hay que hacerlo exactamente cuando se dice, porque eso es parte del mantenimiento preventivo. Y como siempre les digo, el mantenimiento preventivo es muchísimo más barato que el mantenimiento correctivo, ¿verdad? Si yo voy al dentista cada 6 meses o cada año, es más barato que me hagan una calza a que me hagan un tratamiento de nervio cuando ya no soporto el dolor. Entonces, siempre el mantenimiento preventivo va a ser más barato que el mantenimiento correctivo. Vamos a ver. El cuarto. Vamos por el cuarto mito. Calentar el carro en las mañanas. Les dije que los carros han evolucionado, ¿verdad? Entonces ahora tienen válvulas de arranque en frío, tienen muchísimos sensores. Entonces, obviamente, entre más viejito, pues hay que tratarlo con más cariño. Cuando yo enciendo el carro en la mañana, tengo un tiempo para ponerme el cinturón, para poner mi emisora de radio, para poner el Waze, abrir el portón, y ese tiempo es más que suficiente. No hay que dejarlo calentar 5 minutos, no hay que pegarle aceleronazos. Cuando ya yo tengo que, por ejemplo, pegarle un aceleronazo porque no me mantiene el mínimo y se me apaga, eso es un síntoma. Es un síntoma del bebé. Algo no está bien. Entonces, en la mañana, tratarlo con cariño. Cuando salgo a la calle, ¿qué es lo que está malo o qué es lo que sí me puede provocar un problema? En 100 metros, hacer los 5 cambios estilo Toretto. Eso sí le puede provocar un daño al motor. Pero si yo salgo de mi casa tranquilamente y voy como la gente, pues obviamente no es necesario dejar, como les repito, el motor encendido durante 5 minutos. Es más, he escuchado personas que lo dejan 10 minutos, o sea, no es necesario, no es realmente necesario. Hay carros viejitos que tal vez hay que darle, no el minuto que dure acomodándome, tal vez unos 2 minuticos, 2, 3 minuticos, pero no 5. Entonces, eso también es un mito. Vamos a ver. Hola Gaudín, dice,
Si por algún motivo a uno se le pasa la fecha de cambio de aceite, ¿cuánto es lo máximo que puedo tardar en cambiarlo? Entiendo que debe ser según el tiempo o kilometraje. Vamos a ver, es por tiempo o por kilometraje, ¿verdad? Entonces, si yo lo tengo que cambiar, por ejemplo, es lo que se cumpla primero, ojo, es lo que se cumpla primero, porque si a mí yo no uso tanto el carro y por tiempo llego primero, hay que revisar el manual. Si llego primero a los 6 meses o llego primero al año, se cambia por tiempo. Así tenga 1000 kilómetros, porque peor, lo que no se mueve se apelota. Entonces, imagínense ese aceite ahí en combinación con la humedad, y la humedad relativa en Costa Rica es altísima, ¿verdad? Entonces, todo eso va a descomponer los líquidos. Entonces, yo diría que si usted se va a pasar, que no se pase, ojalá que ni llegue ni a los 100 kilómetros, ¿verdad? De pasarse por ese cambio. Entonces, hay que estar atentas, ojalá llevar una bitácora, ojalá, porque vamos a ver, es que es el corazoncito, es la vida de mi motor. Entonces, si yo no lo cuido, ¿quién más lo va a cuidar? Por tiempo o por kilometraje. Si pasó 6 meses, no es que me voy a esperar a 3 meses más, no. O sea, 6 meses son 6 meses, 6 meses y 22 días lo más, pero no hay que dejarlo pasar. Vamos a ver qué más dice. Dice, si me paso del kilometraje del aceite mucho, ¿hay alguna forma de saber si el motor sufrió daño? Es que habría que ver porque la palabra mucho, o sea, es subjetiva, no, ¿verdad? No me está diciendo como tanto. Si usted me dice que se pasó 1000 kilómetros, vamos a ver, depende mucho de la edad que tenga su carro, del kilometraje que tenga su carro, porque no es lo mismo. Es igual, pensemos como en nosotros, no es lo mismo que nos dé una gripe cuando tenemos 15 años que nos dé una gripe cuando tenemos 50. O sea, una simple gripe nos puede afectar de modo diferente dependiendo de la edad, ¿verdad? Entonces, pensemos en el carro igual. ¿Qué tan viejito es mi carro o qué tan nuevo es mi carro? ¿Verdad? Entonces, dependiendo de esas condiciones, es que yo tengo que analizar. Obviamente el jovencito va a aguantar un poquito más esos malos tratos que un carro viejito, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde viene el tema. Por eso les digo que vean que mucho de la cuestión automotriz es sentido común. Vamos a ver por dónde iba. A veces estoy de gira y se me cumple el kilometraje y se me pasa 100.500 kilómetros para poder coordinar el cambio. Vamos a ver. Hay dos tipos de aceite. Bueno, hay tres tipos de aceite. El mineral, el sintético y el semisintético. Les voy a contar, vamos a ver, el mineral, el aceite en sí es un subproducto que viene del petróleo, ¿verdad? Entonces, el mineral, digamos que es entre muchísimas comillas, es el natural. ¿Qué es el aceite sintético? El aceite sintético es creado en laboratorio, entonces se le añaden una serie de aditivos para mejorar la prestación de ese aceite, pero no quiere decir que porque yo le puse un aceite sintético va a ser eterno. Entonces les voy a contar lo que siempre les cuento. Vamos a ver. El aceite sintético, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, que las carreteras son enormes, ¿verdad? Son grandes distancias. La gente vive en una ciudad y se traslada a otra a trabajar. Entonces, no es rentable hacer el cambio de aceite por kilometraje porque en cuestión de 3 meses ya hicieron, ¿verdad? El kilometraje para ese cambio de aceite.
Entonces, en esa condición específica, vean que es muy específica, fue que se creó estos aceites que soporten un poco más y por eso es que el aceite soporta hasta 10,000 kilómetros, pero soporta hasta 10,000 kilómetros en esas condiciones. Vean que les estoy contando una condición diferente. Entonces, usamos aceite sintético, full sintético, por ejemplo, usted que le puede pasar esa condición para proteger un poco el motor. Otra condición en las que nos puede ayudar a nosotros el aceite sintético es que nosotros pasamos muchas horas con el motor encendido y no tanto trasladándonos por las presas, ¿verdad? Entonces estamos en una presa que duramos 2 horas y probablemente sean, no sé, 15 kilómetros. Entonces, en esa condición, el aceite nos va a proteger, pero no quiere decir que yo voy a dejar que se cumplan los 10,000 kilómetros, que probablemente los voy a cumplir hasta dentro de 2 años, porque no me traslado tanto para cambiar el aceite, no. O sea, aunque sea aceite sintético, tengo que cambiarlo como dice el manual. Solamente en este caso, como me dijo Gaudín, que tiene esa condición especial, pues podría ayudarle a soportar ese desbalance, digamos, en el kilometraje. Vamos a ver. Dice, yo compré carro y al mismo tiempo me fui a teletrabajo. Así que es de cochera. Sí. Era del año, lo saqué de la agencia. Eso en 2022. No ha llegado ni a los 20,000 kilómetros. ¿Cada cuánto debo arrancarlo? Casi no salgo. Ok. Igual, sería bueno, usted puede ir a uno de estos lugares donde venden baterías, como super baterías y esos lugares, ellos venden un aparatito para proteger la batería en esos casos, cuando el carro no se arranca tan seguido. Podría ser una opción para usted. Otra opción es que por lo menos una vez a la semana usted lo encienda y lo deje. Igual no es que lo va a dejar 5 minutos, 10 minutos ahí arrancado, porque aparte, bueno, si usted lo enciende, tiene que procurar que las puertas y ventanas estén abiertas porque ese humo realmente es bastante tóxico y si está encerrado, pues es muy peligroso. Igual no es como que lo arranca y se va y porque hay que vigilar la temperatura, ¿verdad? No vaya a ser que le dé temperatura y se sobrecaliente y nos pase algo peor. Pero yo diría que es alrededor de en este caso sí pueden ser unos 5 minutos que usted pueda dejar el motor encendido para una vez a la semana. O sí, una vez a la semana es suficiente. Pero yo les recomiendo, si es el caso, podría ir a preguntar en esos lugares de las baterías para que le vendan el aparatito para proteger la batería. Bueno, vamos a ver. Vamos encaminándonos hacia el último de los mitos. Dice este mito, sí es real, pero bueno, vamos a ver. Dice que hay que repostar. Repostar significa echar gasolina solo en la mañana o solo en la noche para que no se evapore la gasolina. Vamos a ver, los combustibles son hidrocarburos y los hidrocarburos con solo que se muevan se generan gases, se generan vapores. Entonces, de hecho, cuando estamos repostando, no sé si le han puesto atención que se ven como un humito, ¿verdad? Que sale ahí donde está echando la gasolina. Entonces, de todas formas, o sea, siempre se pierde gasolina, siempre cuando estamos echando se pierde un porcentaje. Pero el porcentaje no es tan grande, no es como que si yo estoy urgida y tengo que pasar a repostar al mediodía, me voy a ahorrar 1,000 colones. Mentira. Mentira que me voy a ahorrar 1,000 colones. Entonces,
Pues sí es cierto que cuando esté más caliente el día, cerca del mediodía, pues esos gases me van a ayudar con el calor a que se evaporen un poco más, pero el porcentaje, por lo menos yo, o sea, no me voy a estresar de que si no eche gasolina a las 7 de la mañana o si no eche gasolina a las 10 de la noche, no puedo pasar a echar gasolina al mediodía porque se me va a evaporar. Entonces, pues este sí es un mito real, pero como les digo, vale más mi paz mental que ahorrarme 200 o 300 colones. Entonces, y si el carro está parqueado al sol, ok, vean, no va a pasar nada porque él está sellado. ¿Qué es lo importante? Y gracias por la pregunta, que es súper importante revisar cuando me echaron la gasolina que me cerraron bien el tapón, porque ahí sí es un problema serio. Si el tapón está mal cerrado, entonces dejo el carro como me dice Carol, en el sol y ahí sí se me evaporó la gasolina. Y entonces la gente dice, no, yo no he hecho en esa gasolinera porque me echan menos gasolina. Y muchas veces no es tanto que le echen menos gasolina, como que le dejen el tapón flojo. Si a usted le dejan el tapón flojo, de fijo, porque y esta es otra, vamos a ver, cuando echan la gasolina y paró la pistola, que ella para por vacío, ¿verdad? Se dispara, ahí debería de ser suficiente. ¿Qué pasa si yo sigo echando hasta que se desborde? No me queda espacio para que esos gases estén. Los gases siempre van a estar. En el tanque siempre va a haber gases. Entonces, yo necesito que ellos tengan un lugar donde estar. Entonces, no es bueno llenar hasta arriba completamente al borde el combustible. Necesito que quede un espacio. Entonces, esas dos cosas son importantes, que quede ese espacio y que me cierren bien el tapón, ciérrenlo ahí, que escuchen donde crack, 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 2, 3, 4, que suene, porque si solamente lo ponen y así, clic, nada más una, de fijo, que ustedes van a decir, pero es que no me rinde la gasolina, de fijo, póngale la firma. Vamos a ver, ¿qué dice? Es cierto que es mejor tener la gasolina por arriba del cuarto del tanque. Ok, eso también es bueno. Es un buen tip. ¿Por qué? Porque la bomba del combustible va sumergida. Entonces, entre siempre esté ella sumergida bastante, va a estar hidratada. Ustedes saben, chicas, lo importante que es la hidratación. Es súper importante la hidratación. Entonces, cuando la bomba está, si usted lo anda de un cuarto de tanque para abajo, entonces una parte de la bomba va a andar chinga. Entonces no va a estar hidratada. Entonces lo mejor es que ella esté hidratada y esa hidratación va a prevenir muchas cosas. Va a prevenir que se dañe prematuramente. Mucha gente piensa que andar el, el combustible muy bajo lo que va a hacer es que va a chupar impurezas. Vamos a ver, cada vez que repostamos el combustible, obviamente esas impurezas van a empezar a dar vueltas, siempre va a haber impurezas y para eso es el filtro. Vean, filtros hay en un montón de partes, donde haya líquido hay filtros, porque yo necesito que las impurezas no pasen. Entonces, ¿qué es lo importante? Estar atentas al filtro, que me cambien el filtro, que le den mantenimiento al filtro. Eso es más importante que todo, porque entonces el filtro es el que va a evitar que esas impurezas me lleguen hasta el motor, hasta los inyectores. Pero sí, esa es una buena apreciación, andar a un cuarto, ojalá, para que ella siempre esté bañadita y que se hidrate. ¿Por dónde voy? Yo he notado que si ando siempre para arriba del medio tanque rinde más la gasolina. ¿Eso es mito o es realidad?
Yo creo bueno, cada una conoce a su bebé, ¿verdad? Cada una conoce a su bebé, pero sí pienso que tiene que ser más un mito que una realidad, o es una apreciación suya. ¿Cuál es la mejor forma de saber cuánto gasta vamos a ver, porque hay gente, le eché 10,000 y no es con el monto. Le eché 10,000 colones y me rindió tanto. No, no es con el monto, porque el monto siempre va a variar. Con esto de que los combustibles suben y bajan, ¿qué es lo mejor? Revisar realmente cuánto fue el consumo. Vamos a ver, yo voy a la gasolinera, lleno el tanque y veo cuántos litros le entró. Hago recorrido, puedo hacer, no sé, pongo el contador y hago un recorrido, hice un paseo, anduve 100 kilómetros, por decir algo. Entonces vuelvo a echar y vuelvo a anotar la cantidad de litros que le entró. Entonces ahí hago la operación. Eso es más fácil para yo aprender a conocer realmente cuánto consume mi carro, ¿verdad? En gasolina. Eso es más eficaz que decir, que le eché 15,000 y anduvo tanto. No, o sea, es más eficaz saber por litros cuál es el consumo que realmente tiene. ¿Hay alguna otra pregunta, chicas? Hablando de gasolina, como soy nueva manejando, a veces he pasado a echar gasolina y se me olvida apagar el carro. Siempre, sí, no, eso, vamos a ver, eso son medidas de seguridad. De hecho, nosotros deberíamos de apagar el carro, ojalá quitar la llave y quitarnos el cinturón. Eso debería de ser así como automático. Y si vamos con personas en el carro, deberíamos de quitarles el cinturón. Lo que pasa es que no es una práctica que nosotras hagamos, pero por seguridad, lo ideal sería que cuando vamos a poner combustible, nos quitemos el cinturón por si pasa una eventualidad, poder salir del carro sin ningún problema. Y el motor definitivamente tiene que estar apagado. Me extraña que en el lugar donde usted va a poner combustible, le pongan combustible sin apagar el motor, porque eso incluso hasta para ellos es peligroso, porque la gasolina es muy volátil, ¿verdad? Es muy, muy volátil. Entonces, sí es una de las medidas de prevención y seguridad que hay que tener muy en cuenta. Tranquila que cuando uno está aprendiendo a manejar, siempre le pasa de todo. Y yo creo que a todas nos ha pasado de todo. Así que vamos aprendiendo. Lo bonito es generar comunidad, poder hacer preguntas y más que invitadas a que vayan al curso, porque vieran que de verdad es muy empoderador. Solo el hecho de entrar en el taller y transgredir el espacio de un taller para las mujeres es bastante, bastante empoderador. Y ya ahí adentro es más fácil para mí con los componentes. Tengo un motor, tengo pistones, es más fácil enseñarles y decirles cómo es que funciona todo el tema de por qué el aceite, que por qué el coolant, que por qué el radiador, cosa que es muy difícil de hacer acá en una charla. Espero que haya sido muy, muy, muy clara. Vamos a ver, hay más preguntas. Dice, mi carro es año 2023. Es que vean, estoy sin anteojos y entonces casi no veo. A veces lo parqueo y suenan los frenos. Eso es por la fibra que se acumula. Hijo, pucha, vean, es que los frenos es todo un tema. Lo de los frenos es todo un tema. Qué difícil, porque muchas veces tiene que ver las calidades de lo que ustedes les ponen. Entonces,
por eso es importante conocer. Y de verdad me encantaría poder decirle nada más algo mágico así ya ahorita y que usted me entienda, pero es importante eh, una explicación más grande para que usted logre entender a lo que me refiero, pero muchas veces tiene que ver también la calidad de la fibra que se le está poniendo, si rectificaron o no rectificaron el disco. El líquido de frenos hay que cambiarlo. Yo recomiendo una vez al año, pero bueno, mínimo cada 2 años, porque el líquido de frenos es higroscópico, quiere decir que absorbe humedad y la humedad relativa en Costa Rica es muy alta. Entonces ya a la vuelta de un año ya ese líquido de frenos, créanme que no sirve. Dice, lo del cinturón lo aprendí de usted, aunque a veces se me olvida. Hágalo en Alajuela. Vea, Carol, es que en realidad ya yo estoy como habituada y estoy muy cómoda en el taller donde lo tengo allá en Guadalupe. Ahí tengo todas las piezas y tengo todo, entonces es más fácil para mí que trasladarme con todo hacia otro lugar. Y créame que imagínense que vino, no quiero sonar, vamos a ver, no quiero sonar grosera ni nada, ni mucho menos, pero vieran que vino gente de fuera del país a hacer el curso. Vinieron unas chicas de Colombia, de Guatemala y de Estados Unidos a hacer el curso. Entonces, vale realmente la pena hacer el esfuerzo de sacar el sabadito e irse allá a Guadalupe a hacer el curso. Y más que bienvenidas todas. Dice, ¿cuándo es el próximo curso? Hay curso el 20 de junio, si Dios quiere, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Alto de Guadalupe. Ahí cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp o por cualquier red social. Ahí en todas, yo de alguna forma les contesto y les paso toda la información. Muchas gracias, me encantó. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Yo les súper recomiendo el curso, lo he hecho, quiero repetirlo para refrescar. Ay, muchas gracias. Entonces los líquidos hay que cambiarlos por completo cada 2 años. O sea, vamos a ver, es que acuérdense que en el carro hay un montón de líquidos, ¿verdad? Hay un montón. Entonces, en los que yo hablé, digamos, de líquido como tal, el del aceite del motor, y todavía falta hablar del aceite de la caja de cambios, y todavía falta, o sea, es que el tema es enorme, enorme. Entonces, yo hoy estoy tratando de hacerlo como muy resumido y algunas cositas, pero créanme que son un montón de cosas. El de líquido de frenos cada año y el coolant cada 2 años. ¿Hay algún mito respecto al frenado? He escuchado que cuando uno va manejando en cuesta abajo es mejor usar el modo manual para no mantener el pie. Ya ahí es un tema de manejo. Siempre hay que usar la compresión y vieran qué bonito cuando, como tengo un motor y yo las pongo a mover el motor para que entiendan qué significa compresionar. Yo necesito que entiendan qué es compresionar. Compresionar es frenar el carro sin utilizar el freno del pie, porque el freno del pie, cuando vamos en bajada, se calienta más rápido, porque tiene que soportar el peso del carro, que es una mole, y aparte de eso, las personas que vamos dentro. Entonces, eso es parte de aprender bien a conducir cuando vamos en bajada, para no sobrecargar tanto los frenos y que se recalienten, y el recalentar me va a producir que el carro incluso hasta no frene. Es muy importante utilizar la compresión, y la compresión es utilizar, aprovechar el giro del motor, usar las marchas más fuertes, que sería primera o segunda, para que el motor se sobre revolucione y se vaya frenando por sí solito. Entonces, es muy importante, no es un mito. Algo que sí no me gusta, que algunos señores eh, antiguamente lo hacían, y para nada me gusta eso, es que cuando van en una cuesta lo ponen en neutro, que es que para ahorrar combustible. O sea, jamás el carro no puede quedar sin tracción.
es sumamente peligroso, sumamente peligroso. O sea, tenemos que llevarlo compresionado. El motor siempre va a estar girando, entonces va a consumir el combustible. No es porque usted lo ponga en neutro, él va a dejar de girar, no, él siempre va a girar y va a consumir combustible, así que no tiene tampoco el mayor sentido. Vamos a ver. Yo me leí el 70% del manual. Voy otras con Santiago. Ya estoy viejita. Voy a tener que ir a revisar más cosas, sí. Sí, hay mucha información que vale realmente la pena. Vale la pena ir hasta Guadalupe, ya que ahí también hay varios tipos de carros y se pueden observar y aprender. Muchas gracias. Después del curso nos vamos a practicar. Ahí mismo en el curso, o sea, por ejemplo, la revisión, las chicas que han hecho el curso ya, o sea, súper expertas, revisamos cosas, les enseño, o sea, es que es bastante lúdico, créanme que sí, vale mucho la pena, no es porque, no es para hacerles la publicidad, pero vieras que sí vale la pena. Es empoderamiento real, empoderamiento real. Cambiamos la llanta, entonces se dan cuenta, vean ahí desde la más chiquitita hasta la más grande, desde la más flaquita hasta la más gorda, todas hemos cambiado y hemos aflojado las tuercas. Así que yo les enseño cómo. Ay, tienen que ir. Yo deseara que todas las mujeres en Costa Rica vayan a hacer el curso. No para generar tanto dinero, porque no es para eso, es para que se empoderen. Vean, ya yo sé de chicas que le han ayudado a sus familiares, le han ayudado a extraños, porque ya ellas tienen un entendimiento de cómo funcionan las cosas. Así que lo que les estoy dando hoy es apenas así una pinceladita. Vamos a ver, yo no sé ni cambiar una llanta, ahí lo aprende. Cuando es automático, la forma de compresionar es diferente. O sea, en cualquier carro, el motor siempre va a compresionar. Lo que varía es o que nosotros ponemos el clutch con el pie o que él lo hace automáticamente. Pero la compresión siempre va a existir. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo voy a hacer es no dejar que el carro pase de una primera o segunda marcha. Entonces, hay unas que viene numerado, viene 1 o 2, hay otros que creo que lo que trae es una L. Habría que ver la nomenclatura que tiene ahí en la palanca, pero, o sea, siempre hay la probabilidad de que yo haga la compresión, así sea automático. El motor trabaja igual independientemente si es manual o automático. Y eso es algo de lo que ustedes aprenden en el curso. Vamos a ver. Ya me perdí. Yo aprendí por el manual a usar las paletas que vienen en el volante. Sí, es que ahora los volantes son interactivos, son diferentes, pero sí hay forma de ponerlo en primera o en segundo. Esa es la idea, o sea, que se use la marcha más fuerte, primera o segunda, porque ya en tercera, cuarta y quinta son marchas de velocidad, ¿verdad? Entonces, obviamente no va a soportar, no va a frenar, sino que va a dejar libremente irse el vehículo. Ya me perdí. Lo probé en Vara Blanca, ahí me fui a probar. Muchas gracias. Mi última pregunta, ahora que menciona lo de algunos señores dicen de ahorrar en neutro. Si eso es, si no pisar el acelerador en una cuesta bajando, podría ahorrar combustible. O sea, la idea es que el tema, vamos a ver, cuando yo compresiono, cuando yo voy bajando en una cuesta y pongo primera o segunda, el motor se sobrerevoluciona y de hecho usted lo escucha y si tiene la agujita ve que dice que se va a 3000 revoluciones, por ejemplo, por minuto el motor. Entonces, obviamente, como está girando más el motor, yo no tengo que acelerar, no lo acelero, ¿verdad? Tengo que dejarlo sin acelerar, que él solito vaya
frenándome. Cuando pasa eso, se gasta un poco más de combustible porque el motor está girando más veces por minuto. Entonces ahí va a utilizar un poco más el combustible. Por eso es que cuando vamos a un paseo y nos vamos, qué sé yo, vamos hacia Vara Blanca, como decía ella, o por el aguacate, o verdad, que vamos bajando, se gasta un poquito más de combustible porque el motor se revoluciona un poco más y va a consumir un poco más de combustible. Pero es que hay gente, hay señores de la vieja escuela que para que no se revolucionara y para ahorrar combustible lo ponían en neutro. Entonces, a puro freno, bueno, el montón de accidentes que han habido, feos. Así que no se los recomiendo. O sea, siempre tiene que ir, ojalá, compresionado. Bueno, chicas, espero que les haya servido toda la información que les pasé hoy. Ahí va a quedar el video para que, y no se les olvide, porfa, eh, seguirme en todas las redes, aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las que quieran. Por ahí estoy para que me sigan, se haga más grande la comunidad y pues podamos llegar a más mujeres que se quieran empoderar y aprender cómo es que funciona el carro. Les agradezco profundamente en el corazón que hayan venido y compartido este ratito aquí conmigo. Ahí más adelante volvemos a hacer otra charlita y nos vemos. Pura vida, muchas gracias.